Muy buenos días, me alegra poder saludarles en esta oportunidad, en esta mañana de sábado, y queremos en este momento invitarles a estudiar la palabra de nuestro Dios, a continuar la serie que venimos estudiando acerca del mensaje del primer ángel, donde estudiaremos en esta oportunidad un tema bastante maravilloso. Les invito para que inclinen sus cabezas allí donde están y oremos a nuestro Dios. Padre bendito y amante que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en esta oportunidad tú nos das el privilegio de encontrarnos contigo y de poder, Señor, abrir tu palabra y extraer de ella lecciones que sean de importancia para nuestra vida. Así que te pido en este momento que tú nos permitas, Señor, en este momento poder estudiar y poder extraer lecciones que nos ayuden a avanzar en la vida cristiana y ayudar a fundamentar nuestra fe y la fe de otros. Bendícenos en este estudio por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén. Ok, el tema que nos corresponde estudiar en el día de hoy es la palabrita o la frase "y dadle gloria". Y ya nosotros habíamos estudiado la primera parte del mensaje que está en el capítulo 14, versículo 6, y dice: "Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas". Así que ya estudiamos y miramos cuál es ese evangelio eterno que debe ser o que debe anunciarse en este tiempo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. También vimos qué significa temer a Dios, y hoy nos ocuparemos en estos minutos en estudiar lo que significa darle gloria. Y llama la atención que la palabra del Señor aquí en este momento está diciendo, al igual que el mensaje de temer a Dios, al igual que el mensaje de darle gloria, debía ser un mensaje que debía predicarse al mundo justamente a gran voz. O sea, no debe ser un mensaje que debe ser predicado de cualquier manera, sin de pronto una connotación directa o importante para este tiempo. Lo que está indicando esta frasecita es que este mensaje debe ser proclamado hoy a voz en alto, que debe proclamarse como un mensaje de vida o muerte, un mensaje urgente que debe llegar también a los corazones de las personas y llevarlos a permitirles que tengan un arrepentimiento, un encuentro personal con Dios, en el cual ellos podrán, por la gracia y la misericordia del Señor, también darle gloria a Dios. Así que miremos a ver qué es lo que la Biblia indica con este mensaje. Por lo menos vamos a mirar hoy, a la luz de la palabra del Señor, que entre los escritores bíblicos, aquellos hombres que vivieron una vida cercana con el Señor, el primero de ellos, o el que se atrevió a pedirle al Señor de forma especial, de acuerdo a la experiencia que él había tenido con Dios, un día: muéstrame tu gloria, fue justamente Moisés. Y esto está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículos 18 y 19. Para nosotros ponernos en contexto de lo que había pasado allí, nosotros podemos mirar que el pueblo, Dios lo había convocado allá en la montaña, y lo había convocado, le había dicho: mire, laven sus vestidos, le había dicho sencillamente: consagren sus vidas al Señor, porque yo voy a venir para encontrarme con ustedes. Y ese día es interesante que la palabra del Señor indica que el Señor estaba ya dándole los mandamientos a Moisés, el Señor estaba dándole las instrucciones a Moisés, y cuando Moisés baja de allá para encontrarse con el pueblo que había dicho a una voz: nosotros obedeceremos lo que tú pactes con Dios, porque aquí nosotros debemos recordar que el pueblo tuvo miedo de hablar con Dios y le pidió a Moisés que él fuera entonces su profeta, el que hablara en lugar de ellos. Allí nace el don de profecía. Y es interesante que Moisés entonces es el primero que viene a hablar en lugar del hombre. Y allí, cuando él regresa con los 10 mandamientos, cuando él regresa para encontrarse con el pueblo,
lo que sucede es que el pueblo sencillamente ha hecho un becerro de oro, lo han adorado y le han dicho a Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cosa terrible sucedió en ese momento. La palabra del Señor dice que Moisés tomó los mandamientos, los quebró en ese momento, tomó las rocas donde Dios había escrito con su dedo y las molió e hizo que el pueblo tomara aquello que había molido, las tablas del mandamiento. Pero saben, hermanos, sucede algo bastante interesante. Aquí el pueblo había roto el pacto que había hecho con Dios. Aquí el pueblo había de alguna manera roto la relación con Dios. Y ahora el pueblo necesitaba de alguna manera estar cercano. Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, aléjate, apártate, hazte a un lado y yo voy a hacer de ti una nación bien grande, pero a ellos los voy a destruir. Y a mí me llama la atención, aquí entra el papel especial de Moisés como justamente aquel tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Moisés le dice al Señor: no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos que tú sacaste a este pueblo para destruirlo, para hacerlo nada en el desierto? No, Señor, no está bien que la gente piense eso de ti, porque tú no eres eso. Y llama la atención que entonces, allí en ese momento, cuando Dios está hablando con Moisés, Moisés le está pidiendo a Dios. Entonces una de las cosas, Moisés le dice al Señor: mira, Señor, si no has de perdonar a este pueblo, entonces rae mi nombre del libro que tú has creado. Así que está hablando, cuando la Biblia habla del libro, está hablando del libro de la vida, porque hay otros libros. Y ese libro, lo que le está diciendo Moisés al Señor es: mira, si tú los vas a matar a ellos, primero mátame a mí. O sea, si hay alguien que deba de alguna manera en este momento ponerse al frente, soy yo. Y Dios le dice: no, Moisés, sencillamente el que peca es el que muere. No obstante, Él le dice: mira, entonces te voy a dar una forma. Y es sencillamente dile a los israelitas que vayan entonces y laven sus vestidos, que se arrepientan de su pecado, que se aparten de ellos. Y en ese momento sucede algo bastante interesante. Moisés le dice al Señor: bueno, ¿cómo sabré yo? Yo quiero realmente saber. Y le dice: mire, márchense de aquí, vayan. Y Moisés le dice al Señor: Señor, yo no me voy de aquí, de este lugar. No me voy a mover hasta que no sepa que realmente tú vas conmigo. Moisés tenía miedo que el pueblo fuese destruido, que Dios cumpliera lo que había dicho a él. Y entonces le dice: Señor, para yo saber que tú irás conmigo, para yo saber que he recibido tu perdón, que el pueblo ha sido perdonado, entonces se encuentra lo que dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 33. Y entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Aquí encontramos esas palabras memorables. Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria. Pero miren lo que dice la Biblia: Jehová le respondió: yo haré pasar mi bondad. Y quiero que marquen esas palabras, porque la Biblia está diciendo, cuando Dios está mostrando su gloria a Moisés, lo que le dice es sencillamente: yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Qué es bondad? La palabra del Señor nos expresa que bondad es misericordia, que es amor. Y la Biblia nos dice allá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor y que los que aman a Dios deben amarle justamente de esa manera, porque Dios es un Dios amoroso. Y aquí encontramos que entonces la bondad de Dios, la gloria de Dios tiene que ver con su nombre, con su carácter, porque el carácter de Dios es bondad, es amor. Y la palabra del Señor aquí nos dice, delante de ti, pues tengo mi misericordia, dice la palabra del Señor. Delante de ti, dice la palabra del Señor, pronunciaré mi nombre. El nombre de Jehová sería pronunciado. Así que la gloria de Dios, la Biblia está presentando en este texto que es su nombre, su amor, su misericordia.
Y dice el versículo: pues tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Así que la Biblia nos está dando claramente una información clara de lo que realmente Dios está pidiendo al pueblo en el tiempo final, cuando le dice sencillamente que debemos darle gloria a Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, en el capítulo 34 se hace la explicación de lo que sucedió en aquel momento cuando Dios muestra su gloria a Moisés. Capítulo 34, versículos 6 al 7. Y dice la palabra del Señor: Jehová pasó por delante de él. Y llama la atención que dice: y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Aquí Moisés entonces confirma lo que Dios le había dicho. Moisés, yo haré pasar mi gloria, haré pasar mi bondad, haré pasar mi amor delante de ti. Y entonces le dice sencillamente, cuando mira, él exclama las palabras: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, porque perdona la iniquidad. Aquí Moisés está confirmando en su propia vida que Dios realmente le ha perdonado, que Dios ha perdonado al pueblo. Y saben, hermanos, dice el versículo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo, dice la palabra del Señor, tendrá por inocente al malvado, y que castiga la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y apreciados amigos y hermanos, el verso 29 del capítulo 34, la palabra del Señor dice: después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y es interesante que dice la palabra del Señor: y al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios, pero Moisés no lo sabía. Así que aquí vemos, al encontrarse con Dios, al estar más cerca de Dios, al ver la gloria de Dios, la palabra del Señor dice que su rostro resplandecía. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y saben, apreciados amigos y hermanos, la gloria de Dios se mostró a Moisés. De la misma manera como esa gloria hoy puede mostrarse en este tiempo final, también en los verdaderos hijos de nuestro Dios. Yo quisiera que nosotros miremos algunos ejemplos que también la historia nos presenta de esa gloria de Dios. Por ejemplo, allá en el templo de Salomón, en el momento de la inauguración del templo, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 3, la palabra del Señor dice que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron en sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí encontramos que entonces nuevamente la palabra del Señor está hablando de la gloria de Dios que se mostró sobre la casa, sobre el templo de Salomón, y dice la palabra del Señor que ellos se postraron y le adoraron. Es que es lo mínimo que puede hacer el ser humano ante la magnificencia del amor de Dios, es postrarse y adorarse y reconocer su magnificencia y su amor, su misericordia para con el hombre. Así que aquí una vez más la palabra del Señor nos está indicando, apreciados amigos y hermanos, que justamente la gloria de Dios tiene que ver con su nombre, con su amor, con su misericordia y con su bondad. En Éxodo capítulo 2, el versículo 11 y 12, en el desierto, antes de esta oportunidad, cuando el Señor llamó a Moisés, recordemos que Moisés había vivido una vida bastante interesante. Vivió en el palacio durante aproximadamente 40 años. Pero después de esos 40 años, la Biblia indica que él mira a uno de los egipcios
maltratando a uno de sus hermanos, y Moisés premeditadamente pensó, y dice la Biblia que dijo cómo lo iba a matar, y esperó que no hubiese nadie, y en ese momento vino y tomó al egipcio, lo mató y lo enterró. Pero de la misma manera como nuestros pecados, ese pecado no quedó tapado, y encontramos que alguien se dio cuenta y después le dijo a Moisés: mira, vas a hacer con nosotros también lo mismo que hiciste con el egipcio. Y él allí se dio cuenta que sencillamente su pecado no había quedado cubierto, y ese día tomó sus cosas y se fue al desierto. Y por allá estuvo viviendo durante mucho tiempo, se encontró con Jetro, se casó con una de sus hijas, y allí Dios lo preparó en ese lugar a través del pastoreo de animales o de ovejas. Le preparó para que él de alguna manera fuera entonces la persona capacitada que Dios iba a utilizar para que de alguna forma viniera a salvar a su pueblo. Así que encontramos aquí a Moisés en este momento, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que ya crecido Moisés salió a visitar a sus hermanos y vio, dice la palabra del Señor, sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, y entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Después, aquí miramos en el capítulo 12, el versículo 3, encontramos que Moisés, ya habiendo pasado por la experiencia del desierto, en el capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor, que Moisés era un hombre manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Así que encontramos que Moisés, antes de pasar por el desierto, antes de vivir una experiencia allá, cuidando ovejas, Moisés no era un hombre manso, porque el resultado de su ira, al mirar, al no controlarse, fue matar a una persona. Pero aquí encontramos que Moisés entonces, dice la Biblia, que es el hombre más manso de la tierra. Apreciados amigos y hermanos, yo creo que una de las cosas por las cuales el Señor me ha llamado a ser también un pastor de su iglesia es porque Él sabe que necesito cada día más y más paciencia como Moisés. Hay momentos en los cuales la paciencia parece que se agota en los seres humanos, en nosotros, y en ese momento de impaciencia podemos hacer cualquier cosa y podemos cometer pecados. Pero es interesante que la palabra del Señor también nos indica entonces que la gloria de Dios fue mostrada a Moisés. Ese Moisés pudo reflejar la gloria de Dios ante el pueblo, y el pueblo pudo saber que Dios se había manifestado ante él. Ahora miraremos algunos detalles interesantes de la gloria de Jesús como Hijo de Dios. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, allá nosotros miramos en el versículo 3, dice la palabra del Señor que Jesús es Dios al igual que su Padre. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 14, dice: y aquel verbo del cual había estado hablando en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y aquel verbo, dice la palabra del Señor, se hizo carne. Aquí encontramos nosotros lo que la Biblia llama justamente el misterio de la piedad, que Cristo Jesús vino y se manifestó en carne, se hizo hombre y participó de sangre y de carne para así poder Él salvar a la humanidad. Así que aquí encontramos, la palabra del Señor nos dice que se hizo carne y habitó entre los hombres, y dice la Biblia, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esa fue la gloria que nosotros vimos, dice la palabra del Señor, está hablando Juan. En 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 6, dice la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice la Biblia, es el que resplandeció en nuestros corazones. Así que esa gloria, allá en Primera de Juan, nosotros encontramos también en el capítulo 3, que Dios mandó a su Hijo, pero que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había venido a salvar, los hijos de Dios, no quisieron ver la luz, aceptar la luz,
sino que ellos decidieron vivir en tinieblas. La Biblia está diciendo que ellos rechazaron la luz, la gloria de Dios. Pero aquí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 6, dice la Biblia que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció también, dice, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que Cristo Jesús fue iluminado con la gloria de Dios y nosotros también seremos iluminados con la gloria de Dios. Qué cosa maravillosa nosotros entender que cuando Dios dice que nosotros debemos sencillamente darle gloria a Dios, es que debemos demostrar al mundo también la luz de la gloria de Dios que ha llegado a nuestra vida. Apreciados amigos y hermanos, esto es muy maravilloso. En San Juan capítulo 2 versículo 11 dice la palabra del Señor: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Aquí encontramos que en el momento cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, la primera cosa que hace el Señor es sencillamente ir a una boda. Y aquí nosotros encontramos, de la misma manera como el Señor, la Biblia indica que justamente Él fue el primero que hizo el primer matrimonio. Así cuando Jesús viene a la tierra, lo primero que Él hace para iniciar su ministerio en la tierra, justamente que llevaría a salvar la humanidad, lo primero que hace es ir a un matrimonio, a una fiesta, y allí dice la palabra del Señor que Jesús hizo un milagro para que los discípulos que estaban con Él de alguna manera fueran confirmados. Pero llama la atención, apreciados amigos y hermanos, que esos milagros que el Señor Jesús hacía reflejaban la gloria de Dios en Él. Primera de Juan capítulo 11 versículo 14 dice la palabra del Señor: Jesús al oído dijo, justamente cuando estaba en el caso de Lázaro, su amigo que había muerto, le mandan a buscar, le mandan una carta: mira Señor, al que tú amas, ha muerto. Y dice la palabra del Señor que la respuesta que Él le manda a Marta es: díganle que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para gloria de Dios. Así que nosotros nos damos cuenta, el contexto nos dice que Lázaro murió y después de 4 días que el Señor Jesús viene justamente allí y la gente no creía, la gente de alguna forma le decía: mira Señor, ya es de 4 días. Y después de 3 días era confirmado que una persona estaba muerta. Así que ya es día. Y aquí Dios entonces viene y muestra su gloria a través de Jesucristo. La palabra del Señor dice que Jesús dijo en aquel momento: Lázaro, ven fuera. Y en aquel momento dice la palabra del Señor que ellos habían quitado las piedras y entonces la gloria de Dios se manifestó porque Lázaro vino nuevamente a la vida. Apreciados amigos y hermanos, la Biblia nos indica también en San Juan capítulo 14 versículo 9, Jesús le dijo, cuando aquí uno de sus discípulos, el llamado el Dídimo, que de alguna manera había estado con el Señor, pero que no había tenido quizás un encuentro tan personal con el Señor, y que de alguna manera le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice: miren, tanto tiempo llevo de estar con ustedes y todavía no se han dado cuenta. Y es interesante que le dice: Felipe, no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? La gloria de Dios se había manifestado en Jesucristo y la palabra del Señor indica en Hechos capítulo 10 versículo 38, cuando está aquí dando testimonio Pablo, él indica como Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, y dice a Jesús de Nazaret, y dice y como estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que
Dios demostraba su amor, su gloria, su bondad a Jesucristo justamente a través de las cosas buenas que Cristo Jesús hizo por la humanidad. Y una de las cosas más maravillosas que Cristo hizo por la humanidad fue entregar su vida para que justamente nosotros pudiésemos ser salvos. La palabra del Señor dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el mundo sea salvo por Él. Somos entonces nosotros hoy, al igual que Dios demostró su gloria, su amor, su bondad, Cristo también demostró su gloria, su amor, su bondad. Moisés pudo demostrar su gloria, su amor y su bondad al colocarse al intermedio del pueblo en más de una oportunidad para que Dios no destruyera al pueblo. De la misma manera Dios está pidiendo hoy de nosotros que nosotros seamos su gloria, porque la palabra del Señor dice: y dadle gloria. Apreciados amigos y hermanos, en San Juan capítulo 8 versículo 11 dice la palabra del Señor: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, y dice la palabra del Señor: el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Así que hoy la palabra del Señor dice que aquellos que seguimos al Señor, sencillamente tendremos su gloria, manifestaremos su luz al mundo. Y dice el capítulo 5, versículo 4 de San Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Así que nosotros manifestamos la gloria de Dios cuando manifestamos que somos la luz del mundo. Aquellos que hemos experimentado en nuestra vida el amor de Dios, la gracia de Dios, y la llevamos al mundo. Es interesante, apreciados amigos y hermanos, que dice Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra gloria delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Solamente la gente glorificará a nuestro Dios, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, cuando vean en nosotros las obras de bondad de Dios y las obras de bondad de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, la palabra del Señor dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue afuera a un lugar del desierto y allí oraba. Capítulo 17, versículo del 12 al 22, y aquí encontramos: cuando Jesús estaba con ellos en el mundo, dice la palabra del Señor, Él dijo: yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, pero ninguno de ellos se perdió. Aquí el Señor está hablando de su gloria, de lo que Él hizo con el mundo, de lo que Él hizo con sus discípulos, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y dice la palabra del Señor: pero ahora vuelvo a ti. Y dice la palabra: y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea completo en mí mismo. Y dice el versículo: yo les he dado tu palabra. Y dice, dice la palabra del Señor: y el mundo los odió, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te ruego pues que no les quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Versículo 22 en adelante: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo pues como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo? Dice la palabra: por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero os ruego no solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Qué maravilloso, porque el Señor Jesús no estaba orando solo por los discípulos que estaban con Él, sino que estaba orando por ti, por mí, por todos aquellos que hemos creído en su palabra y que predicamos su palabra, para que el mundo conozca la bondad, la gloria de Dios a través de nosotros. Y dice el versículo: para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero miren lo que dice el versículo siguiente:
Versículo 22 del capítulo 17 y dice: y yo les he dado la gloria que me distes. ¿Cuál fue entonces la gloria que el Señor Jesús le dio? La palabra, su amor, su bondad, su perdón, su misericordia para con nosotros, su salvación. Y dice el versículo: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que, apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor dice que la gloria de Dios, cuando nosotros le damos gloria a Dios, nuestro amor, nuestra misericordia debe llevarnos a vivir una vida de unidad, de santidad, de verdad, una vida de amor para con aquellos que no conocen al Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí la palabra del Señor entonces nos está diciendo la parte práctica que nosotros debemos vivir para darle gloria a Dios. Lo que nos está pidiendo justamente el mensaje del primer ángel cuando dice: y darle gloria, es sencillamente que si tú y yo comemos, si tú y yo bebemos, si hacemos cualquier otra cosa, eso que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Si tú ves televisión, si tú de alguna manera juegas, si tú hablas, si tú escuchas, lo que tú hagas en esta tierra debe ser hecho para honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: no seáis tropiezo ni a gentiles ni a la iglesia. Muchos de nosotros estamos siendo tropiezo a gente de la iglesia que no ha sido cimentada en la verdad, a veces cuando no demostramos y reflejamos la gloria de Dios. Muchos de nosotros estamos siendo tropiezo a gentiles, a personas que no conocen a Dios, porque ellos están esperando mirar en nosotros la gloria de Dios, pero lo que están mirando de nosotros es sencillamente una vida apartada, una vida que no está demostrando que hemos conocido y hemos amado a Cristo Jesús y que vivimos para honra y gloria de su nombre. Así que es hora de nosotros empezar a vivir una vida lejos del pecado. Es hora de empezar a vivir una vida en la cual aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal, que aceptemos ser obedientes al Señor y a sus mandatos, a vivir una vida consecuente al llamado en el que hemos sido llamados, y una vida que demuestre la gloria de Dios en cada momento. Y quiero concluir con este texto maravilloso. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18: lo que sucederá en ti y en mí cuando nosotros hayamos realmente vivido una vida de contemplación de Cristo Jesús. Lo mismo que sucedió en Moisés cuando estuvo allá contemplando la gloria de Dios en el monte. Entre más cercanos estemos nosotros de Dios, más amorosos, más bondadosos, más misericordiosos seremos. Entre más lejanos estemos de Dios, seremos sencillamente lo contrario. Por eso la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 3, 18: por lo tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto, dice la palabra del Señor, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen por la acción del Espíritu Santo. Así que es del mismo Espíritu. Así que es interesante que la palabra del Señor nos está diciendo que esa medida de esta ley de la contemplación, que a medida que nosotros más contemplamos, pasamos tiempo con el Señor, vivimos una experiencia más profunda con Él, entonces de esa manera reflejaremos la gloria del Señor. Pregúntate en esta mañana: ¿qué es lo que ha estado reflejando tu vida durante mucho tiempo? ¿Qué es aquello que la gente ha estado mirando en ti? Es el momento que refleja a Cristo Jesús. Pablo decía justamente: mírenme a mí porque yo estoy mirando a Cristo. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a hacer su gloria. Que el Señor nos ayude a darle honra y gloria y a vivir para honra y gloria de su nombre. Te invito a que allí donde estás, apreciado amigo y hermano, si tú quieres hoy vivir para honra y gloria del nombre de Dios, si tú quieres reflejar la gloria de Dios, si quieres pasar más tiempo con Dios,
Si quieres hoy hacer eso, te invito a que allí donde estás tú inclines tu cabeza y le digas al Señor: Señor, yo quiero vivir para honra y gloria de tu nombre. Oremos. Padre bendito y amante, hoy, Señor, hemos estudiado que debemos darte honra y gloria, que debemos conocerte, que debemos vivir una experiencia más cercana contigo. Y hoy, Señor, queremos colocarnos en tus manos para hacer tu gloria al mundo. Ayúdanos, Señor, a apartar el pecado de nuestra vida, a ser obedientes, a adorarte como tú deseas que te adoremos, a ser, oh Señor, aquellos hijos tuyos que cada día puedan reflejar tu amor y tu misericordia al mundo. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en este precepto, quizás porque no lo conocíamos, pero a partir de hoy te pedimos que nos des la fuerza y nos ayudes a pasar tiempo contigo de tal manera que en el mundo podamos ser tu gloria. Oramos no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos santos y gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Un feliz sábado en esta oportunidad.